Recientemente hemos visto dos movimientos de ballenas bastante significativos. Uno de Bitcoin hacia Binance y el otro de Ethereum hacia Kraken. Ese de Ethereum es algo suspicaz porque eran Ether que no se movían desde su ICO, desde el 2015. Quiere decir que la ballena adquirió esos Ether a 31 centavos de dólar. Ahora, hay que decir que estos movimientos de ballena con el tiempo pierden influencia o impacto sobre el precio de Bitcoin. Obviamente, cuando se unen a noticias negativas, digamos que se amplifica y a ello es que hay que estar atento cuando se dan estos movimientos. Y precisamente de eso vamos a hablar en el video, de cómo debemos tomar esto como oportunidad si se llega a ciertos rangos significativos que son los que vamos a repasar. Pero en la parte final del video voy a concluir con lo importante. Este tipo de cosas desvían la atención de lo relevante. Y es que muchas personas no actuaron en la mejor zona para comprar Bitcoin. Nos encontramos en lo que yo denomino la segunda mejor zona. Y tal vez otros o muchos no vuelvan a actuar. Por ende, vuelvo a llamar la atención sobre lo relevante en torno a la acumulación de Bitcoin si tu perspectiva es de inversionista, si entiendes lo que es Bitcoin, si entiendes lo que estás acumulando. Recientemente les dejaba en Twitter que han habido dos movimientos de Bitcoin y Ethereum hacia los intercambios potenciales ventas. El primero radica en 4.451 Bitcoin enviados a Binance y el segundo 61.216 Ether enviados a Kraken. Aquí hay unas connotaciones especiales que ya vamos a profundizar, pero la pregunta del millón es si alguien se alista para empujar los precios hacia abajo, teniendo en cuenta una potencial noticia negativa que salga al mercado. Y ustedes dirán, Juan, pero te estás colocando conspiranoico. No es tan así. Siempre hay agentes o participantes del mercado que les conviene diferentes precios de Bitcoin. Por ejemplo, aquí para los contratos de opciones que vencen a final de mes de julio, el precio donde a los market makers, a los proveedores de liquidez de esos contratos les conviene que venza o que esté Bitcoin para ese momento es el de los $29,000. Tenerlo allí para ese vencimiento les va a dejar utilidades, ganancias. Ahora, ¿qué ocurre? Hemos estado en las últimas 2-3 semanas casi en un rango. En la parte superior los $31,500 y en la parte inferior prácticamente que los $29,500, $29,600 como puntos más bajos. De allí no hemos salido a pesar de ver noticias muy buenas, como que la inflación en los Estados Unidos llegó a un 3%, el caso de XRP, pero también hemos visto noticias negativas, como por ejemplo que Estados Unidos recientemente, por aquí el 12 de julio, movía 9.318 unidades. Esa fue bastante negativa porque esos Bitcoins seguramente se vendieron y ni así hemos roto la parte baja. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, acuerdo las proyecciones de cada quien, que ya vamos a hablar de las mías. Ahora, si profundizamos un poco de ese movimiento de 4.451 Bitcoin a Binance, como lo están observando acá, bueno, esa ballena tenía 20.054 unidades en esta dirección. Ahora le quedan 15.603 unidades. ¿Qué podemos añadirle a ello? Bueno, que al parecer esos Bitcoin los compraba el 25 o 24 de mayo de este año, cuando estábamos a un precio de alrededor de los $26,600. Y bueno, como nos lo interpreta aquí esta línea azul, había mantenido esos Bitcoin, pero recientemente ha enviado una parte a Binance, potenciales ventas. Adicional a ello, cuenta con otras dos direcciones con Bitcoin. En esta tiene 11.261 unidades, adquiridos también alrededor del 24 o 25 de mayo o movidos por última vez en esa ocasión, y en esta otra dirección tiene alrededor de 3.100 unidades. Por ende, no es una ballena cualquiera. Dejo las direcciones de la misma para quien quiera hacerle seguimiento a acuerdo sus movimientos. Ahora, ¿lo anterior me asusta? No, eso sucede en todos los mercados. Hay ballenas, mueven sus Bitcoin, tratan de influir en el precio de Bitcoin al corto plazo.
En el largo plazo somos la cantidad de usuarios quienes definimos el norte del precio de Bitcoin. Pero les digo algo más. Recientemente, también en el otro canal, les hablaba que el 69% de los Bitcoin no se mueve hace más de un año. Es decir, fueron comprados al menos hace un año y desde entonces no los mueven. La gente no los quiere gastar por X motivo, pero identifiquen la magnitud de eso. Quiere decir que de los 19.400.000 Bitcoin que hay en circulación, durante el último año solo se ha movido menos de una tercera parte de ello. Y adicional, como repasábamos también, desde el último halving, mayo de 2020, bueno, lo que ha ocurrido es que por día se están comprando y se están retirando de los intercambios al menos 724 unidades por día. Eso es en promedio. Aquí lo que yo tengo claro es que las ballenas con el tiempo van perdiendo poder, van perdiendo tenencias en Bitcoin y los minoristas las van incrementando. Si están interesados en que les evidencie eso, bueno, puedo hacer un video para ello. Pero en general, estos movimientos simplemente nos deben llamar dónde está la oportunidad de compra si tu presunción es la misma que la mía. Estamos en una tendencia alcista desde los 17.200 a principios de enero y en ese momento lo informamos. ¿Qué tenemos en este punto? Sí, la línea tendencial técnica, digamos que está alrededor de los 27.200, 27.300 dólares. También les decía que la línea on-chain que me identifica esas tendencias se encuentra muy cerca, 27.890. ¿Que podemos ir allí? Sí, aunque no lo esperaría en el corto plazo, pero muchas cosas se presentan. Allí vamos a testear en algún momento, sí. Veremos qué ocurre, como lo hicimos aquí en los 25.000 y en los 20.000 dólares, donde esta línea nos señaló oportunidad de compra importante. También les citaba que los pools de liquidación nos están mostrando aquí una zona importante entre los 29.400 y los 29.200 dólares, teniendo en cuenta el posicionamiento de los traders. Pero para mí esto simplemente es información de oportunidad para ubicarme bien, comprar Bitcoin y tomar las decisiones que me convengan más adelante. Y en torno al otro movimiento de ballena, pues vemos que sí se movieron esos 61.216 Ether a una dirección de Kraken, potenciales ventas nuevamente. ¿Qué es lo que ocurre y por qué es tan curioso esto? Aunque considero que el mercado los va a absorber sin problema, tanto los Bitcoin como los Ether. Obviamente son impacto a la baja, pero no trascendental si no se unen a una mala noticia del mercado. ¿Qué señalaban de ese movimiento los medios? Bueno, simplemente que la curiosidad es que esa cantidad de Ether no se había movido desde su ICO, es decir, desde el 2015. Esta ballena compró a 31 centavos cada Ether y hasta ahora se le ocurre moverlos. No sabemos si realmente materialice o no la venta. Lo relevante, bueno, en este momento Ether se encuentra alrededor de los 1.905 dólares. También digamos que viene escalando. Veremos qué ocurre con su precio en el corto plazo, pero ojo a las noticias negativas que se lleguen a desarrollar y que tal vez sí se puntualicen esas ventas, porque hasta el momento supongo que se han movido, pero el propietario no ha vendido. Pero en conclusión, yo te invitaría a que no te dejes distraer o llevar por el FUD. La tendencia desde mi perspectiva sigue siendo alcista. Yo he venido hablando muchas cosas, entre ello, por ejemplo, el tiempo que queda de aquí al halving, que ya no es un año, sino alrededor de 8 meses, es la segunda mejor zona para acumular, como lo vengo replicando hace mucho tiempo, que es lo que me identifica estas franjas grises antes de cada halving. Observen lo que pasa con la línea verde después de que ocurre cada uno de esos halving que están aquí marcados por esas líneas verticales blancas. Vemos que el movimiento de mayor expansión se produce luego de cada halving. En esta ocasión puede haber algo de variación con el tema ETF. Y algunos se preguntarán, bueno Juan, ¿y cuál era esa mejor zona para comprar? Pues también la estuvimos repasando en su momento en este canal y eso nos lo daba esta línea naranja, que es el precio promedio, entre comillas, al que todos hemos comprado los Bitcoin, que en este momento se encuentra alrededor de los 20.434 dólares y en su momento, citado por esos rectángulos rojos, señalamos allí en el segundo semestre de 2022 que esa era la mejor zona para acumular. Algunos
que me escucharon hablar de esto en el ciclo pasado, pues lo entendieron, otros desafortunadamente no. Por eso inclusive ahora tomo otra alternativa. ¿Qué les digo? Que para aquellos que acumulan Bitcoin, aquí señalado por esas franjas verticales verdes, hacerlo o incrementar esas compras 18 meses antes de cada halving, que aquí ese halving me lo representa esas líneas blancas verticales, pues es muy buena idea hacerlo si lo queremos marcar por tiempo. E inclusive 6 meses después del halving vemos que aún la apreciación de Bitcoin no es mayor acuerdo a los ciclos anteriores. Por ende, mi perspectiva es que aún se debería estar acumulando Bitcoin de forma importante y de cara no solo al movimiento alcista que nos deje el ETF antes del halving, sino también de cara al máximo de este ciclo, que lo sigo esperando tal vez a principios de 2025. Veremos qué ocurre, pero por favor atiendan a estos datos porque sé que la mayoría de compradores se va a poner las pilas es después del mes 6 luego de halving, cuando ya estamos despegando de forma fuerte, aquí como nos lo muestra los anteriores ciclos. Y allí, pues desafortunadamente, llega el FOMO, llegan muchos usuarios y resultan quejándose porque compraron en la parte alta, no escucharon ni tomaron acción con anterioridad. Espero que esta información les haya servido. Si fue así, por favor, manita arriba, replícala y los espero en un próximo.